Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, un gran gusto. ¿Te adaptaste al español o querés que falemos portugués? No, tú sabes que es increíble porque yo soy un tipo con bastante facilidad para los idiomas y soy, bisnieto de brasileros, ¿no? Y no hablo una palabra de... Por suerte el portuñol funciona bastante bien en Curitiba y además algunos de los principales interlocutores que tuvimos hablaban perfectamente el castellano, lo que me da un poco de vergüenza, ¿no? Que ellos en Curitiba hablen español. Ellos en su país. Y nosotros, yo que vengo de la frontera, además, muy difícil. Había un candidato, no voy a decir el nombre, pero había un candidato muy amigo por Rivera que una vez lo acompañé a una charla que tenía que dar a la Cámara de Comercio de Santana do Livramento y dijo: Eu acho que eu voy a falar en español. Y después siguió en español. Su portuñol se agotó en el anuncio. Sí. Juan, aunque implique para vos llover sobre mojado, contanos qué fue lo que ocurrió, porque viajaste a Brasil la semana pasada, pegadito creo yo a nuestro programa, creo que te fuiste el otro día. Bueno, ¿sabés qué? Además, demostración de lo distraído que soy, no era el otro día, si había que estar 9 y 10 y el programa fue el 8, me fui. Al ratito me enteré de casualidad, me llamaron a decir que me pasaron a buscar para ir al aeropuerto y tuve una hora después del programa para hacer las valijas rápidamente. Bien, fuiste a Brasil el mismo miércoles. Con el objetivo de apoyar, ver, saludar, no sé, contanos, a Lula en una delegación variopinta, ¿no? Claro, la delegación iba con un múltiple propósito que se conjuga todo en una sola acción que yo la llamaría solidaridad. ¿No? La solidaridad no es un toma y daca. Si tú me das 15, yo te devuelvo 20, me quedas debiendo 5. La solidaridad es algo... Yo ahora de viejo, cuando repaso los momentos más trágicos que los hubo del exilio, lo que más rescato es la solidaridad de que iban rodeados cada uno de estos hechos. La solidaridad enriquece tanto al que la recibe como al que la da, ¿no? Esa es una característica muy especial. En mi caso, cuando me invitan a integrar esta delegación, que fue organizada, auspiciada, apoyada también, pero fundamentalmente organizada por el Sindicato del Gas, con el respaldo del PIT-CNT, pero al cual se invitaron a todos los partidos políticos. Fue el senador Castillo, pero podrían haber ido representantes de todos los partidos que estuvieran dispuestos a concurrir. Invitaron al consejo directivo de el PIT-CNT, que fue un compañero, Guillermo Barro, y fueron el presidente y el secretario de organización del Sindicato del Gas. Y fueron los más importantes de la delegación, con perdón de todos los demás colegas de delegación. Bueno, me invitaron a mí, fui con todo gusto. Fueron Lavernoy y Carrero, que además le dieron alma a la expresión, ¿no? No era tanto cuánta gente le integraba, sino qué es lo que queríamos transmitir. Y yo creo que ese toque de cariño del corazón uruguayo está aquí presente, se lo dieron con creces, ¿no? Con creces. Para mí fue una experiencia maravillosa, Alejandro. Se mezclaban varias cosas. Acá, ¿por qué el Sindicato del Gas? Primer cosa, bueno, porque durante el gobierno de Lula hubo convenios gasíferos entre Uruguay y Brasil. El año pasado recordarás que hubo una huelga de hambre, hubo movilizaciones gremiales, etcétera, que llegaron a un acuerdo de statu quo, pero que este año Petrobras está incumpliendo y ya ha anunciado congelamiento unilateral de salarios sin negociación, ni tripartita ni bipartita. Ha violado los convenios que había llegado con los trabajadores bipartitos, o sea, convenios bilaterales con los trabajadores. No quiere ingresar al esquema de negociación tripartita con presencia del ministerio y las autoridades oficiales. Y
sigue echando gente y la amenaza es irse. Cuando digo amenaza me refiero a la carta que tiene en la manga y que saca cada tanto es irse. E incluso ha insinuado la posibilidad de, por supuesto incumplimiento de alguno de los tratados originales firmados entre el Petrobras estatal y el gobierno uruguayo, en época del gobierno de Lula, un juicio al Uruguay por $100 millones, que para Uruguay es muchísima plata. Uh-huh. Yo creo que acá hay un tema que hay que hilar muy fino, ¿no? Brasil puede privatizar lo que se le dé la gana y no es incumbencia nuestra, ¿no? Después cada uno juzgará, de acuerdo a su opinión, si una privatización estuvo bien, estuvo mal. Pero cuando una empresa del Estado brasilero suscribe un convenio con el Estado uruguayo y la empresa luego se privatiza, queda una situación muy compleja. La compañía del gas acá está en esa especie de PPP, de participación pública-privada, no buscada. El convenio fue con una empresa del Estado de Brasil, que luego Brasil de alguna manera privatizó. Eso hace, y voy a citar a alguien de una de las entrevistas al arzobispo de Curitiba, nos decía, claro, para una empresa estatal el gas es un servicio básico, esencial. Por lo tanto, los destinatarios son usuarios. Para una empresa privada, los usuarios son clientes. Uh-huh. A mí me gustó la frase, ¿no? Porque marca una diferencia muy grande. La compañía de gas ya ha perdido el 6% de sus clientes, entre comillas, y, bueno, está en riesgo su supervivencia en este momento. Entonces, era una manera de denunciar que está pasando esto, que es consecuencia, entre otras cosas, del cambio de política de Brasil de Lula a Temer. Al mismo tiempo, expresar la solidaridad con el presidente Lula, que sigue a la cabeza de las encuestas aún preso, y aún cuando se anuncia que puede llegar a no ser candidato, pero que además tiene como alternativas gente tremenda, ¿no? Es decir, ya además del candidato que se describe a sí mismo como neonazi, apareció uno, para ver si le levanta el parche, que se presenta como neofascista, ambos militares retirados. Y el que junta más voluntades electorales de los dos, a duras penas llega a la mitad, al 14, 15%, según la empresa encuestadora. Pero estamos hablando de que el candidato preso tiene el doble de voluntad electoral del que va a la cabeza en las preferencias entre los candidatos que se siguen presentando. Yo no te sé decir no le sé decir a los oyentes y a las oyentes qué va a pasar. Una cosa es escuchar hablar de cantidad de gente, de qué cosas hacen, y otra cosa es convivir con eso durante 48 horas. Nosotros incluso, aunque teníamos otras opciones que nos ofrecieron con mucho cariño, cariño es la palabra adecuada de cómo nos recibieron. Nos quedamos en un campamento. Hay en unas 10 cuadras a la redonda del lugar donde está preso Lula, hay unos 7 u 8 campamentos que albergan un par de miles de personas que van rotando, que vienen de los estados más apartados del país, dirigentes sindicales, los sin tierra, había una delegación de médicos, si no eran solamente sindicalistas, habían grupos profesionales también, por ejemplo, que coincidieron con nuestra visita, cada uno con la bandera de su estado, o de su agremiación, o de su agrupación política. Y esto se manifiesta en muchas actividades. Nosotros fuimos parte de algunas de ellas, es decir, hubo una serenata ahí, una guitarreada en frente a la ventana
donde está Lula, donde actuaron Lavernois y Carrero ante una presencia muy numerosa de público brasilero. Pero después hay un rito que a mí, yo nunca lo había visto, Pero ¿no? quiero entender eso. ¿El público fue a ver ese acontecimiento, incluido ese mini recital de apoyo, o es que la gente está ahí en Las el dos marco cosas. Las dos cosas. de la Ahí prisión hay- de Lula? Enfrente al departamento de policía, porque él está en ese departamento de policía que es más grande y más impresionante aún que una cárcel, no es que está en una comisaría, ¿no? Es la jefatura de policía del estado de Paraná, es decir, Curitiba tiene todo un centro cívico donde aloja las oficinas públicas centrales, y Brasil es un estado federado. Entonces es un edificio muy, muy, muy grande. Yo pensé que iba a haber algo parecido a la jefatura de policía de Montevideo. No. Es un edificio muy grande que tiene en cierto modo un aspecto de penal, pero más moderno, más. Y enfrente hay un terreno que fue alquilado, habría una especie de plaza, sería, supongo yo, donde se ha montado una especie de vigilia permanente, ¿no? Ahí se realizan actividades con la única limitación de que la policía, al principio no era así, impuso el criterio de no se pueden utilizar altoparlantes ni nada, ¿no? A veces, todos en algún momento recurrimos, siguiendo el ejemplo de los hermanos brasileros, al megáfono, que no está claro si está permitido o no, pero bueno, nadie dice nada. Pero no se puede poner una instalación. Al principio parece que sí había unos parlantes. Ajá. Curitiba es una ciudad especialmente conservadora, muy probablemente una de las tantas razones por las que puede estar ahí es esa, pero el público no es solo de Curitiba, sino de todas partes de Brasil. En el caso de la guitarreada estaba anunciada, propagandeada, repartida en los programas donde se destacan las actividades más importantes de la semana, pero también había mucha gente que estaba allí porque había ido, porque es una vigilia permanente. Ese terreno que está enfrente a la cárcel donde está Lula está siempre lleno de gente. Hay una carpa donde se hacen mesas redondas, conferencias, vienen desde líderes políticos a sindicales y profesores académicos que dan charlas, siempre hay actividad. Ellos lo hicieron del lado de afuera de esta carpa, pero ese es un lugar muy, muy espacioso, donde cabe mucha gente. No es grande comparado con estos otros campamentos donde la gente se aloja literalmente. Donde hay desde campamentos que son como pedazos, como podría ser, por ejemplo, el Parque Charrúa o el Parque Valle, o no digo el Parque Roosevelt, pero parques internos de la ciudad, suponete el Parque Valle, ¿no? Que la gente dijera, bueno, acá acampamos. Y ahí se arman, bueno, las ollas para dar de comer a todo el mundo, cada uno lleva su carpa, a veces hay algunas carpas que son permanentes, etcétera. Y después hay lo que se llama la Casa Lula Libre, que yo no tengo idea de cuánta gente puede caber, pero muchísima, con dormitorios muy grandes, muy sencilla. Nosotros nos quedamos ahí, pero que era... ¿Esa casa está construida dentro del parque, digamos? No, esa casa está a 2 cuadras. Ajá, ok. Esa casa está a 2 cuadras. Es una casa que ya estaba... Sí, entiendo. La habrá alquilado el PT, yo Sí, qué sé, sí. no sé. Se llama Casa Lula Libre. Y ahí, ¿Vos te hospedaste ahí, por ejemplo? todos nosotros nos hospedamos ahí. Era todo muy sencillo, pero muy cómodo y con una atención de todo, gente voluntaria. Nadie cobra un centavo ahí, pero gente que le pone una garra y un cariño. A ver, cuando nosotros nos fuimos dejamos una bandera uruguaya de recuerdo, y las señoras que estaban a cargo de la cocina, ese es un ejemplo del clima, cómo era la convivencia ahí. Tuvimos un par de días, 3 noches estuvimos. Y cuando entregamos la bandera,
estas señoras lloraron conmovidas y lloraron porque nos íbamos y nos conocíamos hace 3 días. Y después hay, desde cada uno de estos campamentos, desde la Casa Lula Libre y desde distintos lugares de la ciudad, porque también hay curitibenses que participan de estas actividades, hay 3 manifestaciones que van desde cada uno de estos campamentos y casas, etcétera, a este lugar central de vigilia permanente, a las 9:30 de la mañana, a las 3 de la tarde y cuando cae el sol. En esas 3 ocasiones se congrega más gente que la habitual y el saludo desde afuera es de mañana. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidente Lula. Bueno, después boa tarde y después boa noite. Pero tantas veces se repite la frase como días que lleva preso. Es muy impresionante de ver, ¿no? Uh-huh. Y yo me pongo en el lugar de alguien que esté detenido, como estoy yo, estoy seguro que lo está él, de su inocencia. Yo a ver, lo que estoy tratando de transmitir es que es algo más que una movilización. Hay una dosis de emotividad que trasciende la adhesión política. La gente va con entusiasmo, va con garra, va con alegría. Yo no quisiera ser antipático, ¿no? Pero es otra cosa distinta que el tipo de manifestación que uno ve en Argentina, por ejemplo, que es un país muy movilizable. Brasil no es un país muy movilizable, y donde uno siempre que ve una manifestación en Argentina está medio pendiente de si no se desborda y no se desmana y no se va a la violencia. Allí, incluso frente a la jefatura de policía, ni siquiera ponen una custodia especial donde está el campamento ni nada, porque es todo muy ordenado, muy respetuoso, y lo que se siente es la presencia de un puñado de gente que quiere a su presidente, que le parece injusto que esté preso y que quiere que vuelva a ser presidente. Y esto se siente en varios sectores de la sociedad. Ayúdame a hacer memoria. Hace 4 meses que está preso, ¿no? Es de abril. El arranque de abril, creo, ¿no? 4 meses y algo, sí. Sí. Sí, es mucho tiempo, lo que hace más largo los buen día, presidente Lula. Es que bueno, claro, pero es que hice el cálculo mental a propósito claro, de lo que dijiste, claro. pero yo dije, la pucha, porque si me preguntás así desprevenido me da la sensación que ocurrió hace unas pocas semanas. Ya hace 4 meses, 4 por 4, 16. Estamos hablando, hay meses que tienen más 5 semanas, estamos hablando de 20 semanas ya. Sí. Y cada día que pasa de más es un día menos antes de las elecciones. Elecciones que, si se dan en el marco que están planteadas, pueden tener toda la legitimidad jurídico-institucional, pero no legitimidad política. Una elección con el candidato ganador preso es una elección que deja chueco institucionalmente al Brasil. Yo no sé, yo fui invitado, me excusé, porque no está bien ir de neutral a una cosa donde uno tiene partido tomado, y yo ya lo tengo, si no hubiera ido en esta delegación. Pero yo me pregunto, conozco mucho al subjefe de misión, un compatriota, funcionario de la OEA, primer nivel. El sistema de control electoral de la OEA es muy bueno, Pero yo digo, ¿cómo van a hacer? Me pregunto. Yo me he cuidado mucho, porque soy muy amigo de alguna de la gente que va en la delegación, de no preguntar, ¿no? Pero ¿cómo van a hacer para evaluar esa dimensión? Si no hay fraude en el conteo de los votos, en el manipuleo de las maquinarias, en el impedimento de que la gente vote libremente, si no hay compra de votos, etcétera. Pero es un poco el fenómeno que se dio acá en el año 85 de elecciones con proscritos. A veces cuando terminaba todo, yo me quedaba sentado mirando, no quiero sonar demasiado emotivo, pero me pasó. Me quedaba a veces sentado, después que se iba la gente, mirando cuando empezaba a ganar el silencio, mirando el local, mirando la ventana donde Lula está preso y pensando,
es una sensación parecida a la que yo sentía cuando ocurría lo mismo en Trinidad. Se alejaba un poco todo el mundo y yo me quedaba viendo el cuartel y decía, ¿cómo esos muros pueden impedir que alguien, que la gente quiere que sea presidente, no lo deje? Creo que es un tema que por el bien de toda América Latina hay que solucionar, ¿no? Hay una persona que está jugando un papel tremendamente importante y que yo tuve el honor de visitar y que fue el que coordinó conmigo la posibilidad de ver a Lula, que es el arzobispo de Curitiba. Yo tengo la sensación, Alejandro, de que con el privilegio que yo he tenido en la vida, mirando para atrás, de conocer mucha gente que ha hecho roncha en la historia del continente y del mundo, que Monseñor Peruso es una de esas personas. Quedé profundamente impresionado con su bonomía, su sentido del humor, su disposición a ayudarnos en todo. Después de la entrevista inicial, y en conocimiento de que había una delegación uruguaya, él recibió la delegación uruguaya, a toda la delegación, se le pidió a ver si podía hacer gestiones para que los trabajadores del gas se reúnan en Brasilia con la Conferencia Episcopal Brasilera, y se comprometió a conseguir esa reunión. Nos hizo un poco incluso de secretario de prensa, ¿no? Permanentemente nos estaban llamando periodistas, redes de televisión, a decir, bueno, nos llamaron del arzobispado, que tenemos interés en hacer una nota. Pero un hombre con un compromiso, a mí me impresiona a veces cuando dicen, ¿qué va a pasar con la iglesia en tal país? Bueno, vivimos un mundo quebrado por la mitad. Es el hombre, ¿no? Es ese, pero tú sabes que cuando yo vi la foto así en internet, me asusté, dije, mirá la pinta de cardenal malo que tiene. No sé, como muy formal es la foto, ¿no? En la visión personal, sí, entiendo. Es otra cosa totalmente distinta. Una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo, bromas, algunas, para ser franco, irrepetibles en público, porque sí, claro, incorporaba alguna mala palabra y alguna picardía y alguna cosa, con una visión muy clara. Debo concluir que él cree en la inocencia de Lula, o mejor dicho, cree que es injusta su prisión. Y yo no tengo duda de eso. Yo no puedo hablar por él, pero no, supongo, porque si estuvo... No tengo duda, pero además... Hago un razonamiento de sentido común, ¿eh? Claro, pero él lo plantea desde un ángulo muy interesante, que es el pastoral. Él dice, yo no soy un dirigente político, soy un dirigente pastoral. Entonces él analiza lo que hizo Lula siendo presidente y lo que la iglesia pide a los gobernantes que hagan. Ese es a misma cosa. Encuentra coincidencias. Algo más que coincidencias. Él tiene miedo, esto lo dijo, y me han dicho que lo ha dicho desde el púlpito varias veces, que cerrarle el camino a Lula es, desde el punto de vista pastoral, que es el que tiene la obligación él de verlo, es como decir, bueno, este es el ideal de gobernante que nosotros hemos planteado. Cuando él estuvo en el gobierno, él hizo hincapié en esto, no hay que compartir todo lo que dice, pero ¿cómo está posicionado? Él hizo hincapié, por ejemplo, en el carácter no populista de Lula. Es decir, él es un hombre que está en contra de los gobiernos populistas de América Latina, ¿no? Entonces dice, bueno, pero no podemos dejar como opción, básicamente ese es el planteo, ¿no? O Maduro o Macri, ¿no? O Daniel Ortega o Temer. Cuando aparece alguien que dentro de la Constitución y la ley saca decenas de millones de trabajadores de la situación de extrema pobreza a la clase media, que redistribuye el ingreso, que mejora las condiciones de vida de los pobres, que apuesta a la educación,
La reforma educativa en Brasil ha sido algo impresionante. Sí. La baja de los índices de analfabetismo, de mortalidad infantil. Entonces dice, cuando aparece alguien así, lo metemos preso y dice, no, tienen que elegir entre los extremos, entre un país quebrado por la mitad y polarizado. Yo tengo la sensación, no surge de las conversaciones con él, que fue más de una, no surge que así sea, pero yo digo, la iglesia debe estar partida también, ¿no? Yo cuando vi la foto de él pensé, ¿de qué lado será? Después me parece que acá desde el Uruguay alguien nos dio una manito en el contacto con él, ¿no? Porque él tenía todo el tema muy clarito, incluso quién era cada uno de Juan, nosotros. Estamos en el final de nuestra charla semanal. Creo recordar que vos dijiste acá, me parece que en otros lados también, pero acá creo que dijiste que iban con la idea de a ver si nos dejan ver a Lula, ¿no? ¿Y? Bueno, la respuesta oficial de la policía, a pesar de que Lula concedió la entrevista, fue que no. Pero siempre hecha la ley, hecha la trampa. Yo no quiero ser más explícito de lo necesario para que se entienda. El arzobispo se arregló para que alguno pudiera ver a Lula. Uh-huh. Y llevar la documentación que llevaban todos y a ver cómo lo puedo rematar. Yo quedé profundamente emocionado de uno de los momentos que no podré olvidar en mi vida. No sé si está todo más o menos claro. Uh-huh. Pero el arzobispo se encargó de que sí hubiera un contacto directo con él, aunque toda la delegación no fue autorizada. ¿Lula recordó a esa persona que decenas de años atrás había visto en caso que existiera esa persona? Sí, o dice que sí. Pero bueno, esa persona fue con una foto de 40 años atrás. Ajá. Fue muy, muy, muy impresionante todo. Yo guardo de estos 2 días en Brasil, a ver, incluso Alejandro, con toda franqueza, no haber aceptado que se haya tenido la deferencia de querernos llevar por ser una delegación que venía desde el Uruguay a otro lugar que a donde van los peregrinos, porque esos son que van a ver a Lula y dormir en esas cuchetas de tabla de obra, y comer, bueno, algún kilito, yo creo que gané en esos 3 días, de haber comido el feijão preto que se preparaba para todo el mundo, comer con los trabajadores que estaban acampando en los distintos lugares. Fuimos algunas veces en la Casa Lula Libre y algunas veces íbamos también a los campamentos, ¿no? Haber podido tener esa posibilidad de que, aunque a la delegación no se le permitió verlo, bueno, que alguien pudiera verlo en nombre de toda la delegación y entregarle la documentación, escuchar sus reacciones. Fue una experiencia maravillosa. Creo que además el Uruguay debía de marcar presencia en esas movilizaciones y la marcó con creces. Y la Iglesia Católica, vamos a decirlo con todas las letras, se ocupó de que todo el Brasil se enterara de que fue así. Bien. Acá, las radios, te incluyo, y otros colegas tuyos, le dieron una enorme difusión. A mí me llama la atención cómo un choque en los accesos de Montevideo puede llevar 45 minutos de televisión, y de la visita esta a Lula y del campamento y de la solidaridad y la delegación y las entrevistas que se lograron a nivel, no solamente, yo cité al arzobispo porque me impresionó mucho su figura. Es muy raro ver a alguien un par de veces en una visita tan corta y tener la sensación de que uno volvió conociendo a alguien que pasa a ser un referente en la vida. ¿Entendés? Estabas diciendo eso, que la cobertura ha sido pobre. En la televisión no existió. Bien. No estuvo en la agenda de las noticias televisivas. Bueno, por hoy, gracias Juan. Veníamos con muchas ganas de escucharte cómo te había ido en ese viaje, y nos reencontramos de aquí a una semana, como siempre, ¿sí?
el miércoles que viene. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.